cosa que no se le borra a uno nunca de la mente. No, tiene ahí grabado como una grabadora, ahí lo tiene uno. Para uno poder olvidar esto, tiene que estar debajo de la tierra para poder olvidar todo. Esta es la historia de María Cecilia Mosquera, una mujer chocuana sin posesiones materiales, pero llena de sonrisas e ilusiones y ganas de vivir. En su hogar, en medio de la pobreza, siempre hubo abundancia para compartir alimentos, sonrisas o simplemente compañía con todo aquel que tocaba a su puerta. Le fascinaban el alboroto, las amigas y la rumba sana. De Condoto, Chocó, viajó a Medellín y unos años después llegó a Machuca con su hija Lady en brazos y sin marido. Se encontró con que los hombres del pueblo tenían de a 2 y 3 mujeres y eso era lo normal. Cuando yo vine acá yo tenía a Lady, yo tenía la hija mayor. Tenía la hija mayor cuando vine para acá y me enredé con el papá del niño mío, de Jonathan. Me dejé con él, no voy a tener más marido, me quedé sola un tiempo y ya al transcurrir de los años ya yo me aburrí como sola y tenía como ganas de tener mi otro hijo, por eso la otra niña que yo tuve, ese sí fue decisión mía. Y ya al transcurrir de los años quería una niña morenita y estuve con el papá de mi niña la última y cuando estaba en el embarazo lo dejé porque le cogí fastidio y no volví más con él y me quedé sola. Su mayor realización en la vida fue dar a luz a sus 3 hijos, sentirse copartícipe de la creación y además saberse única responsable de sacarlos adelante. Está amargado porque acabo de despertar. Ella era feliz de la moña porque iba a estudiar, le conseguí su uniforme y todos los días iba para la escuela contenta y eso la venía. O cuando la mayor se iba a bailar, me decía que la dejara salir con las amigas. Yo le decía hasta tal hora, te dejo y si no has venido hasta tal hora voy y te busco. A pesar de que era una mujer sola, ahí iba luchando con ellos. La mayor me decía que a ella le gustaba, ella me decía, yo cuando grande voy a ser enfermera, le gustaba mucho la enfermería. El menor me decía, ay no, yo quiero estudiar policía. Le digo, ay no, mijito, esa carrera yo no se la doy a usted porque va a ir, mi Dios me le quita la vida por allá, entonces yo le decía que buscara otra carrera. Y la última me decía que ella iba a ser, que esas mujeres que se colocaban que un uniforme y una gorra. Entonces yo le decía, niña, ¿de cuál? Y es que esas que pasan por televisión, y yo, ¿cuál? Una que se ponen una gorra y un uniforme, y yo, ¿cuál será, niña? Entonces me decía que esas que montan en avión. Por fin el verdadero amor llegó de la mano de Manuel Arturo Hernández, quien se encargó de conquistar primero a los hijos de María Cecilia y después a ella. Entonces me decía, para conquistarme me llevaba dulce, me invitaba a bañar, me invitaba a pasear. Él me decía que nos fuéramos para la mina, él me decía vámonos para arriba, vámonos a pescar porque a él le gustaba mucho pescar. Y yo le decía, ay no, qué pereza, yo por allá no voy. Él se mantenía detrás de mí. Ellos decían que sí, que muy bueno, y el hijo mío para donde iba él, cuando iba Arturo iba él era muy apegado a él. Él quería mucho a mi niño lo quería mucho a él.
Con el hombre que yo viví fue con el único hombre que yo me comprendí, él me comprendió a pesar de tener 3 hijos que no eran de él. Me quería mucho a mí y me quería a mí, yo lo quería mucho. ¿Para qué? Yo me enamoré bastante de él porque era un hombre responsable conmigo y con mis hijos. Por eso le ha prometido fidelidad eterna. Él sabía que en el corazón de María Cecilia la música vibraba con sus propios latidos al ritmo del vallenato Sin ti no hay vida. Tu partida ha dejado mi alma en pedazos, que hasta siento que no podré seguir sin ti. Puedes irte muy lejos, pero en mí vivirás. Puedes volar muy alto, un día regresarás. Muy lejos de Colombia, el 15 de julio de 1998, todo era optimismo en el convento de Puerta del Cielo en Maguncia, Alemania. La sociedad civil colombiana y miembros del ELN seguían hablando de paz. Estos acercamientos se habían iniciado durante el gobierno de Ernesto Samper. Durante 4 días, 40 colombianos se reunieron con los representantes de la guerrilla para pensar en una salida negociada al conflicto. Muy lejos de los diálogos de Maguncia, en Machuca, era domingo. Soleado, tranquilo, sin afanes. Los vecinos se visitaban, los niños jugaban, los mayores descansaban. En el parque se gozaba. Así se vivía en Machuca, cuando ni los paramilitares ni los guerrilleros recorrían sus calles y las ricas orillas del río Pocuné. Machuca es nordeste antioqueño, una de las zonas más ricas y prósperas de Colombia, pero simultáneamente con altos índices de pobreza y abandono estatal. El nordeste es igualmente región de confluencia de poderes, intereses, fuerzas y conflictos. El oro abunda en sus montañas y ríos. Las más finas maderas se extraen de sus cerros. Y ahora nos quieren huevonear porque de acá de Bogotá lo están llamando. ¿Cómo fue, marica? No ha venido mucho oro para acá. Las tensiones laborales con las multinacionales del metal, instaladas en esta región desde el siglo XIX, siempre han estado a la orden del día. Segovia fue fortín de la Unión Patriótica y objetivo militar y territorial de las AUC desde las épocas de Fidel Castaño y sus hermanos, los vecinos de Amalfi. Machuca es corregimiento de Segovia. Aquí, en este centro aurífero por excelencia, en 1988, en un viernes lluvioso, los paramilitares penetraron al parque principal del pueblo y abrieron fuego. Mataron 46. A Machuca se la han turnado todos. Es 18 de octubre de 1998. La guerra a muerte declarada contra las multinacionales y estatales del crudo por parte del ELN, Ejército de Liberación Nacional, se extendía desde mediados de los años 80 a lo largo de todos los oleoductos que transportan el crudo hasta los puertos y refinerías del país. En Machuca lloviznaba y no por casualidad, la gente estaba especialmente de fiesta. Esa noche había plata para gastar. El centro de Machuca tiene una extensión de 100 metros, en donde se concentra gran parte de la energía social que respiran estos pueblos y zonas del nordeste de Antioquia, el Magdalena Medio y el Bajo Cauca. Esa noche, en medio de la parranda de la gente en el centro del pueblo y del descanso de los mayores y de los niños que debían madrugar y levantarse temprano, la compañía Cimarrones del ELN se alistaba para una nueva voladura. Todo el pueblo comenzó a sentir fuertes y penetrantes olores. A la medianoche comenzó el terror. Cuando a los otros minuticos oímos otra vez el estruendo y ahora sí ya cuando la llama, la gente gritaba, el fin del mundo, se acabó Machuca, se prendió Machuca.
Y ya todo el mundo corría, y yo el desespero, yo gritaba, no, mis hijos, y salí por aquí corriendo, y me encontré allá en la esquina con el muchacho, y le dije yo que me ayudara a sacar a mis hijos. Entonces me decía que no, que corriera, que ya de todas maneras ya eso estaba prendido, y yo me volví al desespero, otra vez entré y saqué mis hijos. Cuando yo iba entrando, la niña venía saliendo, y al abrir la puerta nos caímos, yo le dije a ella que corriera, y ahí donde nosotros salimos. Uno iba pasando, uno iba caminando, iban quedando las huellas de las plantas de los pies en el suelo, eso uno iba caminando y eso ahí mismo iba quedando, y los que estábamos así también en el cuerpo, la carne iba estilando, así iba cayendo como cuando chorrearon, cuando uno quema un caucho, entonces iba cayendo los pedazos de carne, los que iban pisando se les iba quedando la planta de los pies en el suelo, iban quedando las huellas. Eso fue una cosa muy horrenda, una cosa muy, muy espantosa. Y como a la 1 de la mañana, un olor muy maluco. Y el niño mayorcito mío se levantó y me decía que era lo que huelía así. Entonces yo me levanté porque yo no era capaz de despertar. O sea, yo sentía el olor, pero no despertaba, como dopada. Entonces él se levantó y me dijo que era lo que huelía tan maluco. Entonces yo me levanté, llamé el esposo mío, y nos levantamos a buscar qué era lo que huelía así. Y no encontramos nada. Entonces yo le dije al que yo me iba a asomar a la puerta de la calle a ver qué era lo que pasaba. Y cuando me asomé yo vi como un humo, como una neblina por toda la acera. Cuando de un momento a otro todo se incendió. Y se me vino la llamada a la cara. Entonces yo me entré asustada buscando agua para echarme. Y cuando ya la explosión del puente tumbó parte de la pared de la casa. Parte de la pared le cayó al niño menor que estaba acostado todavía. Aquí donde pusieron la dinamita del puente. O sea que el puente quedó partido en dos. Lo único que quedó fue el alambrado, todos los palos, todo eso quedó así. Así que aquí no había paso ni para allá ni para acá. Todo esto quedó vuelto nada. Todo eso se prendió. A veces me vengo para acá y me siento a mirar. Miro para arriba y miro para abajo. Eso es una tristeza muy grande. Porque yo vivía por estos lados. La que no puedo salir de la casa fue la niña, porque ya yo me sentía muy desesperada, ya los brazos me ardían, ya yo no podía más. Quedó la niña y el marido mío quedaron allá calcinados, y ya yo no podía más, entonces ya lo último ya tuve que salir. Yo bregué a sacarlo y yo no fui capaz, no fui capaz. Saqué dos, pero no, yo no me siento culpable porque de todas maneras yo me quemé por mis hijos. Pues cuando yo salí yo no estaba quemado, yo por mis hijos, uno que por sus hijos hace lo que sea, porque de todas maneras son los hijos de uno, porque a uno le duele mucho a sus hijos. Yo en ese momento no he sentido dolor porque yo subí la loma, yo subí gritando, mis hijos me quemaron. Yo gritaba como desesperada, como loca, yo un desespero que tenía, el dolor tan grande, el pecho me dolía de tanto llorar, ya ni las lágrimas me salían, ya yo me dolía la garganta de tanto gritar, tanto llorar, del desespero que mis hijos me quemaron. No nos enseñaba a ver esas cosas tan horribles que estaban pasando, ¿sí? Yo sentía, miedo, en ese momento sentía miedo, ¿sí? Y de verdad sentía como que si el mundo se me estuviera acabando en ese momento, de ver tanta gente que uno los conocía, amigos, muchos niños, ¿sí? Entonces me fueron dando cosas así, que se me fue borrando el cassette, ¿sí? Y yo, en el momento me dicen que yo contaba que los ataúdes, pero yo no me daba de cuenta. Este era Vladimir hace unos años, consumido por la tristeza y el tormento en su corazón. El Vladimir de hoy es un hombre que tomó como herramienta la narrativa para reconstruir la memoria de Machuca, que es la memoria misma del país. Yo les voy a mostrar una de las rutas en estos potreros por donde la mayoría de la gente, cuando la quema, corría desesperadamente
huyendo de la candela porque la mayoría de las personas no estaban conscientes de lo que estaba pasando en ese momento. Increíblemente, subieron esta pendiente que se demora uno, normalmente se demora uno para subirla por ahí 15 minutos y la subieron en términos de cualquier 5 minutos por el desespero de las quemaduras que ya tenían en sus cuerpos. Hacen la explosión del puente, instantáneamente se forma la candela, una candela aproximadamente de 150 metros, 200 metros hacia arriba. Era enorme, todo el pueblo se iluminó con esa candela. Todas esas casas fueron quemadas. El crudo bajó hasta donde alcanza a llegar la vista. La ladera del río Pucuné era en llamas, pero una llama más baja, más poquita, ¿sí? Yo acá en el pueblo me estuve como hasta las 3 de la mañana mientras me trasladé para Segovia, con la hija y con parte de los quemados. ¿Cómo ha logrado usted superar ese dolor? Yo todavía no he podido. ¿Por qué, doña Olga, qué siente? De todo un poquito. Son cosas que la recuerda uno y le traen como muchos sentimientos. No da para recordarlas. De pronto el corazón se mantiene medio ahogado. Machuca fue el comienzo del fin de los acercamientos de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Su acción cegó la vida de 84 personas y dejó heridas en el cuerpo, en el alma y en la memoria a más de 50. Murieron 35 niños. Mi mamá me contó que cuando estaba quemando Machuca, todos salieron para una finca y mucha gente quemó. Mi mamita estaba enferma y se le quemó toda la casa y mi mamá está llorando. Mi mamá me contó que mi primo le quemaron, que me cargó por ahí por una loma, muchos muertos. Y que en ese momento estaba lloviendo una lluvia negra y eso le dañaba la ropa y había gente que corría hasta desnuda para salvar las vidas. Yo al ver al niño gritando, el marido me asustó mucho y salió. Entonces ya me entré y cogí al niño pequeño. Ellos dormían con toldo. Entonces yo le quité unos adobes que tenía encima. Yo no me había notado que estaba quemada. Cuando yo le quité los adobes fue que las manos se me desollaron. Cuando yo me boté de la cama a pararme, me cayó toda la candela encima. Pues ya yo estaba perdido. Y ya no los veíamos más con la muchacha. Está llevando solito, así como estoy aquí. Estoy allá donde vivo. Todo lo tengo que hacer. No tengo audiencia de nadie. Y esto que hicieron aquí, al menos pues a mí, se me borrará cuando ya yo deje de existir. Que Jesucristo me quite la vida o me la quite otro porque le dé la gana. Ahí se me borra todo eso. Todo esto que viví aquí. Esa fue una noche donde el horror hizo lo suyo de la mano de un grupo subversivo que desde los albores de la década de los 60 dice estar luchando al igual que las FARC por la reivindicación del pueblo colombiano. María Cecilia decidió pasar un año en completo silencio después de la quema. El profundo dolor que día a día sintió hizo que esta colombiana negra y valiente se convirtiera en el símbolo visible, crítico y emblemático de una tragedia que comenzó a la medianoche lluviosa de ese 18 de octubre de 1998. La mayor tenía 16 años, el niño tenía 11 años y la última tenía 8 años. Yo me enteré que perdí a mis hijos ya a los 4 meses que yo iba a salir del hospital. Me dijeron que mis hijos habían muerto, que tenía que tener mucha resignación, pero es una cosa que uno no se le olvida.
Uno después de tener sus hijos ya tan grandes y perderlo todo, de tener 3 hijos no le queda nada a uno, es una cosa muy dura. Mi tía desesperada lloraba y me decía, sobrina, dile gracias a Dios que está viva. Lloraba ella, lloraba mi abuela. Yo les decía, no, ya lo que pasó, ya pasó. De todas maneras, es un recuerdo muy duro. Mi abuela sufrió mucho. Mi abuela la mató la depresión, el dolor de haber perdido sus hijos, sus nietos. Y aquí estoy viva, gracias a Dios, contando la historia. De lo contrario moriré. Si te encuentro en la otra vida, mucho más te amaré. Ven que sin ti no puedo seguir. Ven que sin ti ya no hay vida. Ven que sin ti no puedo seguir. Con esta canción el destino selló la separación definitiva en esta tierra de su gran amor. Cuando la conocimos, ella tenía tanto dolor en su corazón que no había paso ni para las palabras. Estas se ahogaban en su garganta. Después de ocurrida la tragedia, María Cecilia ahogó su profundo dolor en silencio absoluto. Ella no volvió a hablar durante 1 año. Salía de su casa, única y exclusivamente, para dirigirse, sin mirar a nadie, a la iglesia. Prácticamente no tenía con quién hablar, si uno no tenía con quién decir una palabra, una frase, entonces era uno pegarse del santo, del Cristo que está allá, a rezarle o a hablarle y a decirle. Allí, en su más profunda orfandad, se dirigía solo a Cristo para contarle sobre su infinita tristeza. Ella desahogaba sus lamentos y él la escuchaba en silencio. Cristo se entregó por nosotros, fue sacrificado, fue maltratado, fue golpeado, fue humillado, de todo. Entonces, así como fue Cristo por nosotros, nosotros tenemos que sacrificarnos por las personas. María Cecilia cargaba su dolorosa cruz solitaria y en silencio. Sentía que la sociedad era indiferente y no la acompañaba a ella ni tampoco a Machuca en su duelo. Pero para su mayor tristeza, hasta el mismo Cristo se lo robaron de la iglesia. Yo dije que cómo tenía la gente el corazón de robarse en un Cristo, un santo de una iglesia, que era lo más sagrado que había, que cómo hacían para robarse un santo de una iglesia. Me sentía como mal al ver, uno no tenía cómo escuchar la palabra de Dios, no tenía uno en donde prácticamente no había nada. Es en este momento cuando la Fundación Víctimas Visibles la invita a participar en el segundo Congreso Mundial sobre Víctimas del Terrorismo. Al final le preguntamos, María Cecilia, ¿qué quieres para Machuca? Ella simplemente responde, un Cristo para la iglesia. A partir de ese momento, la Fundación Víctimas Visibles se queda en la vida de María Cecilia para escucharla, empoderarla, darle voz, hacer visible su historia de vida, con el propósito de hacer pedagogía para que Colombia escuche a sus víctimas, las acompañe en su duelo y reconstruya su memoria, que es la memoria misma de Colombia. Estoy dispuesta a apoyar en forma directa todas las acciones que se aprendan, vengan de donde vengan, para disfrutar de una Colombia en paz, de una Colombia que pueda destinar los recursos que hoy utiliza para la guerra a obras de beneficio y desarrollo para la recuperación definitiva de las víctimas del terrorismo. Gracias a la Fundación Víctimas y a los señores senadores y a la Universidad Sergio Arboleda por esta gran oportunidad que nos dieron a nosotras, las víctimas del terrorismo. Nació por ustedes,
Yo no había sentido como ese alivio, que me quemaba por dentro. Eso que yo sentía aquí, que yo no lo podía botar. Y gracias a la fundación, siempre he ido superando mucho el dolor de mis hijos, de mi familia, de todos los que yo he perdido en esta tragedia. Estamos en el cementerio de Machuca. En este lugar están los seres más amados de esta mujer que un día debió reconstruir su vida y salir del silencio a pesar de sus cicatrices, de su inmenso y profundo dolor. Has muerto para el mundo, pero tu recuerdo vivirá siempre en el corazón de tu madre. Su historia se conoce en este pequeño corregimiento llamado Fraguas, más conocido como Machuca. Ella vive rodeada del afecto de los niños, los adultos y los ancianos. Ella sabe que tenía que sobrevivir para contar su historia y la de su pueblo, un deber de memoria, de reconstrucción de sueños, por ella y por los habitantes de Machuca. Cecilia, ¿qué hay que decir de Cecilia? Esa es una flor que perdió el capullo, pero floreció al fin. Floreció ella y florecimos nosotros también. Ellos saben que esta María Cecilia de hoy no es la misma que dejó la masacre de 1998. Faltaban escasos 5 minutos para la explosión de esa noche infernal, y esta niña que camina hoy por el otrora destruido puente de Machuca llegó al mundo. Tuve el parto a las 12:30, faltando 20 minutos para la 1 fue la explosión. En ese momento es donde la abuela de la niña la toma y se la lleva. Todo el mundo se abre a correr porque viéndose la candela encima, usted sabe que con candela ni los gatos son lerdos. Entonces se abrieron a correr, yo quedé sola en la pieza. Al verme sola, pues también salí corriendo, perdí el conocimiento. Cuando volví otra vez, ya me encontré al lado de mucha gente ya quemada. Me vuelvo a reencontrar con la niña, mis hijas, porque de ella tenía otra también que también la tenía perdida, a las 6 de la mañana. El milagro, jamás ausente de las desgracias y tragedias humanas, dejó en este bello caserío uno de sus más preciados y bellos regalos. Yo creo que mi vida es un milagro y que mi mamá me ha contado que yo nací en una noche donde había mucho dolor y que ahí murieron muchas personas. A mí por aquí me dicen Candela. Marlivis quiere ser modelo. Cumplió 12 años el mismo día de la quema. Estos son exactamente los años que cumple la tragedia de Machuca. Estos 12 años significan mucho, porque usted sabe lo que es uno verse de pronto muerto y ya van pasando 12 años de los cuales se ha disfrutado y sabe uno que estamos vivos, que estamos bien, que es algo muy grande, que Dios me la ha conservado, nos conservó en ese momento. Entonces es algo demasiado grande, especial, se siente uno contento.
Del llanto y el dolor se ha ido pasando lentamente y a pesar de todo a la felicidad. ¿Cómo se ha logrado esta transformación? Con el acompañamiento permanente, construyendo lazos de afecto y permitiéndoles hacer catarsis pública de su dolor contenido, para que sus duelos dejen de ser privados y sean acompañados por la sociedad colombiana. Ellos se desahogan y Colombia escucha para reconstruir su propia memoria histórica. Este proceso ha sido liderado por la Fundación Víctimas Visibles, Acción Social de la Presidencia y la Comunidad de Madrid, y otros ciudadanos de bien que han unido sus voces a las de las víctimas para que las víctimas en Colombia sean visibles, tengan memoria, sean reconocidas, tengan voz, rostro y oportunidades de verdad, justicia y reparación. Algunos habitantes de Machuca, desde hace 12 años, temen a las pesadillas de la noche, escenas que se han repetido una y mil veces en sus sueños, y durante el día el aprendizaje de la desesperanza se traduce en recelo y mucha desconfianza. Es gente que es muy vulnerable, entonces lo primero que hay que hacer con estas poblaciones es trabajar trauma para que puedan tener futuro, para que puedan ver otra cosa, para que puedan tener esperanza. Por años llevaron en su alma un profundo dolor no resuelto, como las permanentes marcas en su piel, y es que estas cicatrices se conjugaron con el padecimiento de la pobreza, la falta de agua potable, una carretera en pésimas condiciones, situación que los llevó a un sentimiento de desesperanza y abandono. Si tú eres víctima de un hecho violento y encima te abandona tu esposo, te abandona tu esposa o tú abandonas emocionalmente a tus hijos porque estás concentrado en la tragedia, entonces te quedas detenido en el tiempo. ¿Sí? Fuera de eso eres víctima de la pobreza, entonces son múltiples causas que generalmente se quedan en una misma persona. Recuerdos que ocasionaron daño a la dignidad de cada uno de estos seres humanos y los llevaron a convivir permanentemente con los síntomas del estrés postraumático. En Machuca se encontraron altísimos niveles de estrés postraumático en síntomas físicos, en síntomas emocionales y en síntomas mentales, psicológicos. Por esta razón, desde hace 5 años la Fundación Víctimas Visibles ha estado muy cerca de Machuca y desde entonces viene trabajando en el proceso de visibilización y sanación dirigida a víctimas líderes de Machuca para que multipliquen este aprendizaje. La población de Machuca, después de 11 años de haber sido víctima de ese hecho tan lamentable, emocionalmente nunca habían hecho ningún trabajo. No habían recibido atención psicológica, de pronto habían recibido algunas ayudas económicas y la gente se abandonó sus proyectos de vida, perdió la confianza en el Estado, la confianza en las instituciones, a nivel familiar hay un cambio de roles, la gente abandonó también a sus parejas o abandonó de alguna forma emocionalmente a sus otros hijos y solo se quedan pensando en el difunto. Gracias a un convenio con Acción Social de la Presidencia para atención psicosocial a víctimas de la violencia, la Fundación Víctimas Visibles se desplazó en mayo de 2010, como lo había hecho en muchas ocasiones anteriores, hasta este territorio lejano y de difícil acceso, para brindarle a sus habitantes ayuda psicológica especializada y de esta forma ofrecerle a la comunidad una intervención integral que aborda las dimensiones física, neurológica, emocional y cognitiva, para ayudarles a resolver la sintomatología que produce el estrés postraumático. Hablamos de síntomas físicos, alteraciones en el sueño, dolores en diferentes partes del cuerpo, dolores que aparecen y desaparecen. Hablamos de alteraciones del apetito, hablamos de sensibilidad extrema. Las personas que han tenido experiencias como las de Machuca tienen una sensibilidad extrema a los sonidos y a los olores especialmente. Durante 3 días, el equipo de profesionales trabajó varias terapias con la población afectada con el objeto de ofrecerles herramientas que les permitan recuperarse del trauma, readaptarse funcionalmente a su nueva situación y tener la capacidad de reconstruir su proyecto de vida dentro de sus circunstancias actuales. Por mi país, por mi tierra, por lo más divino, que me ha entregado la vida.
eso me ha servido como para ver algo más allá de mi vida, o sea, me ha servido para trascender, para mirar que hay otras personas que me necesitan y que fuera de mi hijo, por el que tanto luché para de pronto no tenerme que morir. Sí, o sea, me gusta colaborar y me gusta trabajar por la comunidad. Aprende uno más a compartir con los compañeros de acá, con las personas de acá. De pronto se acaba mucho el egoísmo, tenemos más integración, o sea, fue interesante. Lo más importante, a combatir el miedo, sí, porque ahí nos relajamos un poquito con el abrazo de la mariposa, la respiración. Y quiero multiplicar este entendimiento con los niños que manejo yo. Este taller me sirvió a mí para ver la vida de otra forma, de que todo lo que pasa no se puede dejar en el corazón y en la conciencia. Lo que pasa hay que dejarlo atrás y rehabilitarnos y seguir adelante, porque los seres humanos no podemos echar la vida a perder por un simple motivo de que si nos pasó algo nos tenemos que quedar ahí. En la jornada también se realizó un trabajo terapéutico con la población infantil. Fueron vacunados contra el miedo a través de 2 muñecos de algodón, con los cuales los niños interactuaron a manera de juego. Esto les permitió proyectar sentimientos negativos de sus experiencias dolorosas. Miguelito y Miguelita se quedaron en Machuca como símbolos de protección de agentes externos, destructores y desestabilizadores. La jornada terapéutica significó, para muchos de ellos, un volver a nacer. Las jornadas que nos hicieron acá en Machuca nos sirvieron de mucho porque especialmente yo nunca en la vida había hablado con una psicóloga. Para mí era la primera vez. Conocimos muchas cosas, nos hablaron de muchas cosas que no sabíamos y que no entendíamos y que gracias a Dios, con la ayuda de la gente que vino de Acción Social, entendimos muchas cosas y le doy gracias a Dios por todo lo que ahora en adelante nos está ocurriendo cosas muy buenas. Ese renacer estuvo enmarcado también por un ritual simbólico de cierre del duelo. Cada víctima sobreviviente escribió sobre una piedra el nombre del ser querido que murió quemado y estas fueron depositadas en la jardinera del Centro Cultural donde se izan las banderas, como un monumento de homenaje a la vida de los que ya no están, pero cuyos nombres perdurarán en el alma de sus familiares y en estas piedras recogidas precisamente en el mismo río donde se inició el incendio. Después de este proceso de intervención psicológica, liderado por la Fundación Víctimas Visibles, gracias al convenio con Acción Social de la Presidencia, Machuca empieza a despertar de sus pesadillas y a sanar su dolor. Sí, me sirvió mucho para yo dialogar así con mis hijos, para yo decirles todo lo que yo sentía o que mejor dicho yo todavía los recuerdo. Sentí mucha nostalgia, lo último ya fui sintiendo como un alivio, pero sí despertó mucho mi cuerpo ya con esas terapias que nos hicieron. Pues fue muy importante porque la gente se sintió importante. Los comentarios que me dijeron, doña Mari, estuvo muy buena. Yo les pregunté a rato cómo les pareció a ustedes la jornada que hizo la Víctima Visible a través de Acción Social. Me dijeron, no, estuvo muy buena la jornada, participamos mucho, nos divertimos, se sacó el sonido de la emisora, los niños bailaron, hicieron reuniones, pues se reunieron con los niños y recreación y ahí con las personas de la tercera edad también. La voz de las víctimas de Machuca ya se empieza a oír con una esperanza en un futuro mejor para las nuevas generaciones, los niños y la juventud de Machuca. El Gobierno Nacional, a través de Acción Social de la Presidencia, empieza a dar grandes pasos en la atención a víctimas en Colombia. Han comprendido que la recuperación pasa por el afecto y la sanación psicológica. Siga adelante, siga adelante, y siga progresando, siga progresando.
Sabemos que una indemnización o un pago monetario no recupera una vida. Por eso lo que se plantea hoy es un esfuerzo de reparación integral para que se permitan reconstruir los proyectos de vida. Y esta reparación implica la superación de la victimización, la reconstrucción de las capacidades de los individuos, la reelaboración de los hechos, la regeneración de la confianza y el restablecimiento del tejido social. Pero después de años de clamores y sueños, algo grande y casi milagroso en países como Colombia está por llegar y ocurrir. Una mañana de alegría, de sabor, de mucho entusiasmo, porque gracias a Dios y gracias nuevamente a la Fundación Víctimas Visible y a la Fundación Víctimas Visible y a la Comunidad de Madrid tenemos ambulancia, ¿no? Aquí en el Machuca, Antioquia, así que en esta mañana estaremos contentos, estamos alegres, estamos felices. Sigan la buena sintonía esta hora a través de la Superfiesta, la Superestación, está en Machuca Estéreo. Uno de los más importantes y fuertes deseos de la comunidad está en camino. Ya la gente dejará de morirse en medio de la nada. El temor a una enfermedad o a una emergencia será más llevadero. La mayoría de las víctimas de Machuca viven en extrema pobreza, no cuentan con agua potable, están prácticamente incomunicados, lo que dificulta vislumbrar un desarrollo social y económico a corto plazo. Y es que esta es la carretera que comunica a Machuca con el resto del país. Realmente es una trocha. La ruta que hay de Segovia hasta el propio Machuca son 35 kilómetros. El tiempo que uno se gasta son 4 horas y media más o menos. Esta carretera para mí es muy mala. Mala no es la palabra, es pésima. Porque hay, como le digo, hay mucho hueco, mucha piedra. Los pasos buenos son muy poquiticos, son más los pasos malos que los buenos. Por esta razón, parte de los recursos que donó la Comunidad de Madrid fueron destinados para comprar una ambulancia. El convenio establece que el vehículo es para uso exclusivo de la comunidad y se le entregó a la población a través de María Cecilia Mosquera y de Luzmeri Estrada, víctimas directas del atentado de 1998 y quienes se encargarán como veedoras representantes de la comunidad del cuidado y protección de este patrimonio de los habitantes de Machuca. Eso. La llave, trócate ya. Eso. En realidad, pues uno se puede ver agravio a cualesquiera hora y hay forma de que lo puedan trasladar a una parte asistencial donde pueda uno de pronto volver a recobrar la asistencia de vida. Esta moderna ambulancia está dotada con todos los requerimientos médicos y tecnológicos que permitirán salvar muchas vidas en Machuca. A veces muchas personas han muerto porque no hay una ambulancia para sacarlo inmediatamente y uno a veces no tenía plata para pagar un carro particular, entonces eso para nosotros es algo muy importante. Esto no tenía antecedentes en este pueblo, ni en los miles que se encuentran en la extensa geografía colombiana. Estas gentes, a través de sus líderes y gracias al apoyo y a la persistencia de aquellos que entendieron que todas las víctimas del país deben ser visibles para lograr su reparación, sueños y superar sus tristezas, volvieron a la fiesta que llevan en sus almas y en su sangre desde tiempos inmemoriales. Primero que todo, muy bueno porque aquí nunca en la vida nos imaginamos que iba a haber una ambulancia, porque aquí había un enfermo y el que no tuviera 200 o 300 mil pesos no lo movilizaban porque eso cobraba un carro. Y si vaya una gente bien pobre, ¿uno con qué? Eterno que sometiste al hombre, el mundo creado para que nos ayudáramos mutuamente por la caridad. Dígnate atender a nuestras súplicas con las cuales imploramos tu bendición sobre todos los que usarán esta ambulancia según su necesidad, para que siempre te reconozcan a ti como el bien supremo y amen a sus hermanos con sincero corazón, por Jesucristo nuestro Señor. Ustedes han sido una población maravillosa, una gente que ha sabido resurgir de las cenizas como el ave fénix. Nosotros desde la Fundación Víctimas Visibles queremos decirles que los queremos mucho,
que estamos con ustedes, que hemos aprendido a esperar con ustedes, a tener paciencia con ustedes. Es muy satisfactorio para la Fundación Víctimas Visibles entregarles hoy la anhelada ambulancia, porque este sueño de la población de contar con una ambulancia completamente gratuita para que pueda llevar a los enfermos hasta Segovia, para que pueda salvar vidas, para que se le puedan prestar primeros auxilios a las personas que están enfermas, era un sueño que parecía imposible. El nuevo centro de salud es una realidad y la donación de esta ambulancia ha transformado las condiciones del pueblo. Todo esto fue posible gracias a esa generosa donación de la Comunidad de Madrid, cuyos fondos provienen del pago de impuestos de los ciudadanos de la capital de España. Estos se destinaron en su totalidad a la rehabilitación del puesto de salud de Machuca, al suministro de medicamentos y a la contratación de un grupo multidisciplinario al servicio de la comunidad. Y aproximadamente entre 148 y 150 latidos de corazón. Imagínense la primera bebé que nace en mis brazos con tanta dificultad. Claro, es mía, claro. Yo la recibo, pero que me den pañales, leche. El centro de salud de siempre quedó en el pasado. Ahora los machuqueños tienen a dónde acudir para solicitar verdaderos servicios de salud. La iglesia del pueblo tiene otro rostro. Y el Parque de los Niños ya no ofrece peligros y abandono, otorga felicidad y diversión. Mientras el bus se acercaba a Machuca, el grupo de psicólogos y especialistas que había atendido a las víctimas 6 meses antes estaba ansioso. Se preguntaban, ¿cómo habrá evolucionado el estado emocional de los participantes? ¿Recuperarían el sueño? ¿Se despertarían de la pesadilla sucesiva noche tras noche? ¿Habrán realizado los ejercicios? Gracias a Dios que vinieron a quitarme esa cosa que tenía en la cabeza, que casi no dormía. Sentí también una mejoría muy buena porque yo no la pasaba sino llorando y ya con esa, por eso cuando los veo que ustedes llegan aquí, ay, yo me contento mucho cuando oigo que vienen, ay, hombre. El colorido del pueblo, las sonrisas de bienvenida y hasta los vestidos nuevos les anunciaban que algo muy de adentro había cambiado. Un cambio maravilloso. He sabido valorar mis derechos, he sabido valorarlos a todos ustedes, que son como mis hijos, los adoro, los quiero mucho. Los habitantes de Machuca fortalecieron los mecanismos de defensa que se habían debilitado durante y después de la tragedia. María Cecilia, Luzmeri y Vladimir ya no eran víctimas, estaban convertidos en líderes empoderados. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. La gente, como que las terapias siempre les llegaron pues como al fondo, y cuando las cosas llegan al fondo, yo creo que la personalidad de cada quien cambia. Machuca en ese momento es un corrimiento muy diferente. Es un mapa conceptual. Antes nos toca resumir la dignidad humana y cada pues nos toca resumir cada de esos cuadritos. Unos habían vuelto a estudiar, otros se reconciliaron y hasta habían creado pequeños negocios para subsistir. Ah, no me salude, verá, yo.
En esta segunda jornada se trabajó con los jóvenes de octavo, noveno, 10º y 11 del Colegio Fray Martín de Porres. Venían enfrentados, divididos. Después de las sesiones, sus testimonios hablan por sí solos. La paz, el respeto, el trabajar por la comunidad, el mantener la justicia social, el contribuir. Entre octavo y noveno se ha visto mucho una rivalidad. Y la profesora Patricia nos enseñó a tener mejor una convivencia y que todo no puede ser maltrato o violencia, no. Sino en cambio tener mejor no tener rencores, sino respeto entre nosotros mismos. Aprendí a compartir con mis compañeros, a integrarme más. Aprendí también a trabajar en grupo. También aprendí a escuchar. Ellos volvieron a conjugar el respeto, la solidaridad, el trabajo en equipo y la confianza en el infinito poder creador del ser humano. Estudiaron muy juiciosos la cartilla de acción social. Seguridad, que los compañeros nos den seguridad. Muy bien, un aplauso para todos. A mí me gustó mucho la gestión presidencial contra cultivos ilícitos porque no solo busca erradicar los cultivos ilícitos que hay en Colombia, sino además busca también aportar por medio de programas culturales, pluriculturales también, y además, ¿cómo es que se llama ese? Por medio de cultivos agroeconómicos, facilitar a las personas un mejor ingreso, tanto para su educación como también un medio económico sostenible para salir adelante. Me gusta mucho la forma en que Acción Social ayuda a las personas por la colaboración que les da, darle hogar propio, mucha ayuda les brinda la Acción Social. Y pensaba haber cumplido mi deber. Aprendimos con las víctimas que la sanación va más allá de la atención psicológica, tiene un alto componente espiritual. No, la otra medida que nos dice Cristo es que nosotros, si somos de Él, si somos cristianos, si lo seguimos, si obedecemos sus mandatos, hemos de responder al que me hace una injuria con otra medida, no, con otra actitud diferente a la que él esperaba. Yo quiero ver a Machuca más organizado y seguir, si Dios me permite, seguir en este talento, para seguir luchando por la población. En Machuca por un día todos olvidaron las tristezas. Se cumplían 12 años de la tragedia y el dolor no se asomó por ningún lado. Muchos no recordaban el aniversario del horror y se volcaron a celebrar. María Cecilia disfrutó como nunca. Al fin y al cabo, su memoria y sus recuerdos están construidos sobre las bases firmes que ofrecen el dolor y la tristeza. Ni 12 años ni toda una vida serán suficientes para ellos. Eso lo sabe María Cecilia, líder visible de Machuca, líder que con el paso de los años no olvida que ayer fue víctima y que hoy es esperanza y ejemplo para su pueblo y todos los que crecerán y escucharán de sus padres, en las calles y quizás en los libros, lo que esta negra logró para todos ellos por allá en el año 2010, la resurrección de Machuca.